Mañana en las Islas Canarias, felicidades hoy a las Flaminias, los Atanasios, las Viboradas, los Boleslaos y los Esperos en el Día de su Santo. Esperos con H. Y felicidades a María Jesús Lavela, que cumple 51 años, y a Christine Baranski, que cumple 73 en Búfalo, y que seguro que nos están escuchando. Buenos días desde Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús. Estamos a viernes 2 de mayo del año 2025, día de lluvia, día de tormentas en buena parte del país, gentileza de esta borrasca que viene del Atlántico. En el interior de la península esperamos cielos cubiertos durante todo el día, con aguaceros en estas primeras horas en la Comunidad de Madrid. Está cayendo una ahora mismo en San Sebastián de los Reyes. Las dos Castillas, también además de Extremadura y de la Andalucía occidental. A la tarde será en Galicia, donde más llueva, alcanzando las tormentas al sur de Aragón y a buena parte de la Comunidad Valenciana. Temperaturas bajan. Estamos estrenando el día con 10 grados en Lugo. Tenemos 16 en Huesca, 17 ahora mismo en Murcia. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo para esta jornada. Tres historias para empezar el día. Será por datos. El gobierno ya tiene el segundo a segundo que le pidió a Red Eléctrica y pide más información a las compañías energéticas. Cursa peticiones por escrito y enviará al CNI a indagar sobre posibles ataques, redoblando la presión. Y la vicepresidenta María Jesús Montero presume de la actuación del gobierno y le reprocha al PP el Prestige de hace 23 años. Oye. Zelensky celebra el acuerdo con Trump para la explotación de los recursos naturales en mejores condiciones para Ucrania de las que Estados Unidos pretendía al principio. Ha destituido el presidente Trump a su consejero de Seguridad Nacional por el escándalo de la información confidencial difundida en Signal y lo ha aparcado en la Embajada de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y la flojera sindical, UGT y comisiones pinchan de nuevo en su capacidad para reunir multitudes en un 1 de mayo que pasará sin pena ni gloria. Yolanda Díaz da por hecho que la ley que topará la jornada laboral saldrá adelante. No parece que pueda conseguirlo sin el hombre que topa y destopa a este gobierno, que no es otro que Puigdemont. Siguen investigando, indagando las pesquisas, como dice el presidente Sánchez. ¿Para qué? Para descubrir qué es lo que sucedió el pasado lunes para que el sistema eléctrico en España se viniera abajo, salvo en Baleares y en Canarias, se viniera abajo. Hoy la vicepresidenta 3, la señora Aguesen, se va a reunir con la ministra de Economía portuguesa. Bueno, no se va a reunir, se van a ver por pantalla, o telemáticamente, con la ministra de Energía de Portugal. Se han restablecido ya las interconexiones entre los dos países, pero siguen suspendidos los intercambios comerciales. Dicen, pero esto no es cosa de los operadores privados. Bueno, ya, pero al final de estas cosas pues también hablan los gobiernos. Hay una comisión, de hecho, una comisión de investigación verdaderamente independiente, que está formada toda por cargos que dependen del gobierno y que preside la vicepresidenta del Gobierno de España. Pero es una comisión perfectamente independiente. Se tiene que ser independiente de las compañías eléctricas, que no del Gobierno. ¿Para qué? Se vuelven a reunir en la sede de Red Eléctrica Española. Como se reunió el Gobierno el pasado lunes, fue lo primero, el Gobierno, algunos ministros con el presidente, lo primero que anunciaron fue que se habían ido todos a Red Eléctrica Española. Dice, ¿qué necesidad tienen de irse a un operador privado, como dice el presidente Sánchez, ¿no? O sea, el gobierno se va a la sede de una empresa privada a seguir la crisis en lugar de seguirla desde el Palacio. ¿No será que ellos mismos no ven a Red Eléctrica como una empresa privada? Y que en realidad nunca la han visto como tal. Entre otras cosas porque si el gobierno quiere, mañana cae Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española. Entre otras cosas porque si a día de hoy sigue siendo presidenta de la Red Eléctrica Española es porque el gobierno de momento no ha decidido su destitución, que si lo decide la destituye. Dice, pero si es una empresa privada. Bueno, ya, pero como el 20% de las acciones la tiene la SEPI, pues se hace en Red Eléctrica lo que la SEPI, o sea, el gobierno, cada momento quiera. Bueno, la señora Corredor, que dio algunas dio algunas respuestas. Habló el otro día en algunos medios de comunicación, pero solo para presumir de lo bien que lo hace todo Red Eléctrica Española y de lo bien que lo hizo todo el lunes y de cómo Red Eléctrica no tiene responsabilidad alguna en lo que ha ocurrido y de cómo la causa en realidad la tiene más o menos localizada, pero todavía no dice cuál es. Sin decir cuál es la causa, tiene claro que ellos no han sido. O sea, que Red Eléctrica está libre de toda culpa. No parece que lo vean así los expertos en cuestiones energéticas que vienen hablando desde el lunes.
Dice el gobierno, no se descarta ninguna hipótesis, pero ¿cuáles son las hipótesis? Si hasta ahora solo hay dos. Una, que es la que dan todos los analistas, expertos, que es lo de que se ha hecho mal el mix energético, que se ha dado demasiado peso a las renovables, a las fotovoltaicas, y que eso ha supuesto que se ha pegado por exceso con las renovables y que eso ha puesto en riesgo la capacidad del sistema. Bueno, esta es una. La otra es la del ciberataque, que la defiende solo el gobierno, de momento. Y si las otras, ¿cuáles son? Pues no se sabe. Decía ayer María Jesús Montero, estamos investigando todas las posibilidades, porque no se descarta ninguna de las hipótesis. Ya, pero ¿cuáles son las hipótesis? Pues no, tampoco se sabe. Bueno, las compañías energéticas, las eléctricas, que son las que producen la electricidad que luego se distribuye, han entregado también su información, o han empezado a entregar su información, pero oye, por si acaso, ya ha dicho el gobierno que les va a enviar al CNI, a la sede de esas compañías, para que examine bien los sistemas informáticos, por aquello de mantener viva la posibilidad de que haya habido un ataque. Además de las investigaciones del gobierno, pues hay investigaciones iniciadas en el ámbito europeo, tanto por parte de la Comisión Europea, que dice, bueno, en 6 meses lo tenemos hecho, como por parte de los gestores de redes de transporte de electricidad del conjunto de la Unión Europea. Y esta va a tardar un poco más, porque se van a incluir recomendaciones a los Estados miembros para evitar que se pueda repetir. Luego, si las recomendaciones se siguen o no se siguen, pues ya es otro cantar, ¿verdad? Porque en el Plan de Seguridad Nacional de hace ya unos cuantos años aparece también la necesidad de revisar nuestro sistema eléctrico, precisamente por aquello de la transición ecológica, para irlo adaptando y que no avancemos demasiado en la transición ecológica, que es dar más peso a las renovables, sin tener preparado el sistema para ese avance. Por ahí van un poco, digamos, por ahí va el debate de estas últimas horas, con el PP diciendo el gobierno no da explicaciones, cómo es posible que todavía no tengamos una respuesta, y el gobierno diciendo anda que tú. Próximo miércoles el presidente Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados y va a hablar del plan de rearme, pero oye, ya que estamos, pues añadirá también todo lo que tenga sobre el apagón. Qué tentación tan enorme para el presidente, vincular el apagón con el plan de rearme. O sea, con las necesidades de invertir más en seguridad para defendernos de aquellas vulnerabilidades que todavía tenemos en materia cibernética. De momento el gobierno, en realidad, en lo que están los ministros fingiendo que entienden algo de todo esto. Entonces le dicen, pues lo que como siempre, por otra parte, dicen lo que les han dicho que digan. ¿Y qué les han dicho que digan? Pues fundamentalmente que el tema es muy complicado. Es muy complejo, terriblemente complejo, es de una complejidad complejísima. Y el gobierno, oye, desde el primer minuto está en la búsqueda de la verdad. Incansable búsqueda de la verdad, vicepresidenta 1. Que el sistema eléctrico es un sistema complejo, extraordinariamente complejo, y que por tanto lo que el gobierno está haciendo es intentando esclarecer los motivos que nos llevaron a esta situación y por tanto persiguiendo la verdad. Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, el Ya 42, en donde ni siquiera identificaron los cadáveres porque lo que querían era dar apariencia. ¿Apariencia de qué? Eficacísima la vicepresidenta del Gobierno de España en la oposición al gobierno no ya de Rajoy, al gobierno de José María Aznar, que es cuando sucedió todo esto que ella ha mencionado. Entonces el gobierno de Aznar se inventó las causas del Prestige. ¿Qué causas alegó del Prestige? Bueno, da igual, si este es si ni siquiera se le puede llamar debate a este intercambio de pedradas que cada día tienen el gobierno, la oposición al gobierno. Hoy es 2 de mayo, así que preparémonos, porque en la Puerta del Sol hay acto de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid, acto con la señora Díaz Ayuso, y sin presencia alguna. Es que este año no ha dejado ni rastro entre las invitaciones del gobierno central, que ni se han cursado las invitaciones. Bueno, ámbito internacional. Ha dicho el señor Zelensky que el acuerdo con Estados Unidos que se anunció en el día de ayer y que se firmó en el día de ayer para la explotación de los recursos naturales de su país es el primer resultado tangible del encuentro que mantuvo con Donald Trump en la Basílica de San Pedro el sábado pasado. Lo contamos aquí en directo también, en la Basílica con motivo del funeral del Papa
Francisco. Agradece el presidente de Ucrania al presidente de los Estados Unidos la implicación, aunque viene a decir que el texto ha mejorado para Ucrania con respecto a la primera propuesta, porque destaca que este sí, a diferencia del primero, este sí es un acuerdo igualitario. El acuerdo ha cambiado significativamente durante su preparación. Ahora es un acuerdo verdaderamente equitativo que crea oportunidades para una inversión sustancial en Ucrania, así como una modernización significativa de las industrias ucranianas y, de igual importancia, de sus prácticas legales. En Estados Unidos la novedad política de estas últimas horas es la destitución de quien era consejero de Seguridad Nacional, que es un cargazo en la administración de Estados Unidos, consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz, aparentemente por el Signal Gate, aunque oficialmente nunca se reconocerá eso. Bueno, de hecho, oficialmente el vicepresidente de los Estados Unidos, George Vance, ha dicho esta madrugada que, bueno, entiende que los medios digan que es una destitución, pero que no lo es. Que esto es un ascenso. Porque el señor Waltz pasa de ser consejero de Seguridad Nacional a embajador del gobierno de Trump ante las Naciones Unidas, o de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Un ascenso. Sabiendo la opinión que tiene Donald Trump de las Naciones Unidas y de la embajada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, es un ascenso. Bueno, lo de recolocar, en todo caso, destituidos, tampoco, como se ve, es patrimonio exclusivo del gobierno de España. Estamos en el día siguiente a la manifestación, las manifestaciones del 1 de mayo, con lo que ya es una crónica habitual de cada año, que es la flojera en el poder de convocatoria. Qué diferencia con otras épocas, Poder de convocatoria de UGT y de comisiones obreras. Hombre, ¿hubo miles de personas? Pues sí, claro. Aunque solo sea sumando manifestaciones de cada ciudad donde hubo, pues miles de personas salen, pero desde luego mucho menos que en otros tiempos. Aprovecharon ayer los líderes sindicales para insistir, en que viene una involución reaccionaria que hay que frenar. Y para eso están ahí los sindicatos, pues como tengamos que confiar en... Y luego en lo de la reducción de la jornada laboral. Sabe usted que hay un proyecto que va a aprobar el Consejo de Ministros la semana que viene para topar la jornada laboral por ley en 37 horas y media semanales. Y que no está nada claro que salga adelante porque Junts per Catalunya no solo de momento anuncia su oposición al proyecto en cuestión, sino porque la patronal catalana, tan vinculada, ¿verdad?, a Junts per Catalunya, está haciendo lo que puede para que haya una enmienda a la totalidad que tumbe el proyecto de Yolanda Díaz o del gobierno de España. Sostienen los líderes sindicales que los grupos parlamentarios tienen que hacer suyo el acuerdo que han alcanzado los sindicatos con el gobierno, porque si no estaríamos ante un timo democrático. Sería absolutamente impresentable, sería un timo a la democracia que los grupos parlamentarios impidan que se haga ese debate. El debate se hará. El debate se hará sobre el proyecto que envíe el gobierno. Otra cosa es que el resultado del debate sea que el proyecto desaparezca. Alsina en Onda Cero. 7 y 12 minutos, uno menos en Canarias. Otras noticias de esta mañana del viernes. El PP de Ayuso volvería a ganar con mayoría absoluta en Madrid si se celebraran hoy elecciones autonómicas, según varias encuestas. El barómetro de GAT3 para ABC otorga al PP los mismos 70 diputados con los que cuenta hoy. Mayoría absoluta está en 68, seguido del PSOE de Óscar López con 33, que volvería a liderar el PSOE de la oposición, beneficiándose de la caída de Más Madrid, que se deja 9 escaños tras el caso Errejón. El panel de Sigma 2 para El Mundo da Ayuso casi el 50% de intención de voto, eso serían unos 73 escaños, y el 20% al PSOE. Ayuso sería la única de los líderes madrileños que aprueba con un 5. Yolanda Díaz cree que el gobierno debe bloquear la OPA del BBVA al Sabadell. Autorizada por competencia con condiciones y por unanimidad. Varios diarios cuentan hoy que el vocal de la CNMC, Pere Soler, próximo a Junts, tenía previsto emitir un voto particular, pero el blindaje a las pymes catalanas que exigía desbloqueó la autorización. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se inclina por no autorizar la operación en la tesis de que tendría efectos negativos en el empleo. La OPA del BBVA es una pésima noticia para nuestro país. Creo que el gobierno debe de actuar e impedir esta OPA y defenderse y ponernos del lado de la democracia. La oposición en la Comunidad Valenciana critica la ausencia del presidente Mazón en la romería de la Santa Faz en Alicante. Ya se ausentó de la foto del Congreso del PP Europeo en Valencia en la clausura para viajar a Estados Unidos con empresarios valencianos, y desde las inundaciones de octubre Mazón ha evitado otras celebraciones importantes de la comunidad, como las fiestas de la Magdalena en Castellón y las fallas en Valencia. Sus compañeros le excusan. La oposición dice que el rechazo de la población es tal que no puede ni salir a la calle. Cuando no puede estar en persona, está de corazón. Está de corazón aquí, nos acompaña en la distancia porque el pueblo no lo quiere.
Eso es una anomalía democrática que no habíamos vivido nunca aquí en la Comunitat Valenciana. Y por tanto es un presidente que no puede seguir ni un minuto más siendo presidente. Y la vivienda de segunda mano en España se encareció un 11,7% en abril. Es la mayor variación interanual de los últimos 19 años. Desde abril de 2014, el metro cuadrado de la vivienda usada se ha encarecido en 265 euros hasta situarse en los 2.534 euros de media por metro cuadrado, según datos de Fotocasa. Las comunidades con la vivienda de segunda mano más cara son la Comunidad de Madrid y Baleares. En las que más se ha encarecido son la Comunidad Valenciana, un 25%, Baleares un 22% y la región de Murcia un 19%. En Onda Cero, más de uno.